Bueno, continuamos con Jorge Rey y su ponencia Malware por Ransomware. Espero que disfrutéis. Hola, hola. Vale, se me oye. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Hoy os voy a exponer el tema del malware por ransomware, ¿vale? Una realidad que día a día vivimos en los SOCs y en el mundo de la ciberseguridad a día de hoy. Primero, presentarme un poco yo, ¿no? Yo realmente vengo del mundo del hacking, que os preguntaréis un poquito qué hace alguien que viene de Red Team dando una charla de Blue Team. Pues bueno, es muy curioso porque, bueno, me presento primero. Actualmente soy CEO and founder de Xiaomi Cybersecurity, una empresa en la que generamos productos de ciberseguridad para otras empresas. Soy Cybersecurity Engineer en Multiverse Computing, así que el tema de inteligencia artificial y todo eso, pues al final me queda bastante cerca. Y también soy Offensive Tech Lead en Aselia Cybersecurity. Estoy certificado en WPTX, EJPT y MCRTA. Vale, y ahora el porqué de un hacker dando una charla de Blue Team. Cuando yo salí de hacer mis estudios de desarrollo, terminé en un SOC como L2. Yo quería ser hacker siempre, pero bueno, cosas de la vida, las prácticas me cayeron en un SOC L2. Salí y la educación que me cayó en ciberseguridad me presentaron al coco en aquel momento. ¿De acuerdo? El coco en aquel momento era el ransomware. El ransomware han infectado a tal empresa, ha tenido una denegación de servicio, ha estado sin poder operar durante X días, hospitales que moría gente porque las máquinas no funcionaban y demás. Años después he acabado como Cybersecurity Engineer en Multiverse Computing y se me ha presentado, salí, hablé de ransomware y fue un poco como ¿ransom qué? Ya no había ransomware. El panorama había cambiado totalmente y es un poco lo que quiero exponeros aquí. Antes de empezar a hablar de la evolución del malware, creo que es necesario hablar un poquito de papá y mamá, ¿no? Hay estos malware fuera de línea, ¿no? Estos malware que fueron los padres de lo que tenemos hoy en día, porque al final las características de todos estos proyectos de ingeniería increíble fueron lo que hoy en día conocemos como el malware actual, pues es un poco lo que ha marcado su evolución, ¿no? Hablemos del famoso Stuxnet. No sé si habréis oído hablar de él, pero Stuxnet fue un malware que en una operación conjunta entre Estados Unidos y Israel desarrollaron para atacar a las centrales nucleares iraníes. Retrasaron el programa nuclear iraní entre 1 y 2 años. Este malware era muy curioso porque era un malware autorreplicante que se replicaba mediante Bluetooth, no, aquí todavía no se llevaba el Bluetooth. Se replicaba mediante USBs, ¿de acuerdo? Que infectaban solo los ordenadores que les interesaba. O sea, tú ibas a un ordenador que no le interesaba y eso no se expandía. Este malware lo que hacía era buscar PLCs Siemens S7, a dos modelos en concreto, creo que el 313 y el 70 y algo, y lo que hacían era un man in the middle físico al PLC con el operador de la centrifugadora de uranio, ¿de acuerdo? Lo que hacía era, le decía al operador, esto va genial, está centrifugando genial, pero realmente lo que estaba haciendo es poniendo la centrifugadora a tope y parándola en seco. O sea, dejó no funcionales un quinto de las centrifugadoras de uranio de Irán. Luego tenemos Flame, ¿de acuerdo? Que es un virus, es un malware que desarrolló la NSA, pero en este caso no fue contra Irán, fue contra todo Occidente, incluyendo Israel, ¿de acuerdo? Este malware, si Stuxnet era un bisturí que iba exactamente a por una cosa, esto era una auténtica navaja suiza. No sé si alguno de aquí trabajaréis en algún SOC, pero este malware era 20 megabytes de malware. Esto es un montón. O sea, al final los malware siempre se intentan que sean pequeñitos para meterlos en ciertos sitios, ¿de acuerdo? Era una suite completa. Tenía, pues como pone aquí, hacía un mapeo de los dispositivos Bluetooth cercanos, tenía pues capturas de audio pantalla y demás. Esto lo replicaban a través de una colisión práctica que encontraron en MD5, ¿vale? Que esto fue el predecesor luego para que se dejara de usar MD5 en producción. Luego tenemos Duqu y Duqu 2.0. Se cree que este malware fue creado o tuvo acceso al código Stuxnet, porque bueno, tiene ciertas similitudes a nivel de kernel y demás. Creo que afectó a 7 versiones del kernel de Linux y pues bueno,
implicó un cambio en el malware actual porque fue uno de los primeros malware que no tenían persistencia en el sistema a nivel de ficheros. O sea, tú apagas el ordenador y el virus se iba. El problema es que aquí iban a infectar pues, ordenadores que nunca se apagaban. Un servidor, un domain controller, cosas que siempre estaban operativos. Usaban un driver firmado, por lo tanto era más difícil todavía de encontrar y bueno, tenía funcionalidades de C2. Pasaban a través de un proxy también para sacar la información, por lo tanto era bastante complicado de detectar. Triton o Trisis. Este malware fue un Stuxnet a los rusos. Sabéis cómo son los rusos, ¿no? Si Estados Unidos e Israel fueron a romper centrifugadoras de uranio, esta gente atacaba el safety, que bueno, para los que no sepáis lo que es el safety, en una planta de OT, ¿de acuerdo? O sea, de todo lo que sea industrial, normalmente tenemos una red aislada que es la red industrial y una red de oficina y demás que en medio está el SCADA, ¿vale? Para dar un poquito también de contexto con los demás malwares. El safety es un control que a día de hoy es primordial en industria porque la máquina puede fallar, pero nunca puede saltar el safety. Por ejemplo, tenemos un brazo robot que tiene que coger una pieza aquí y ponerla acá, ¿no? Pues si de repente el brazo robot recibe una instrucción que tiene que pegarle una colleja al operador, pues no puede ser. Ahí se para y no pasa. Hay topes y demás. Vale, pues Triton estaba diseñado específicamente para una petrolera saudita y lo que buscaba era volar la petrolera por los aires, pasarse los controles safety, bypasearlos y subir toda la temperatura posible en pues, donde estaba el petróleo, ¿no? Para causar una explosión. Por suerte hubo un bug en el virus y no hubo estragos, simplemente se apagó la planta, se puso a investigar y así se descubrió el virus. Vale. Luego tenemos Salmon, que Salmon fue otro ataque a Saudi Aramco por parte de Irán, que lo que hacía era sobreescribir lo que es el arranque de Windows, ¿de acuerdo? Se ponía a editar ficheros y los dejaba inaccesibles. Se caracteriza porque cuando encendías el ordenador te encontrabas una bandera americana prendida en fuego, por lo tanto, pues muy iraní. Vale. Esta gente utilizaba igual una firma digital verídica para no ser detectada y una propagación lateral con credenciales de dominio, es decir, ya habían accedido previamente y pues buscaban causar eso. Luego NotPetya, que bueno, fue un wiper, ¿de acuerdo? Esto lo que hizo fue dejar inutilizables buscaba dejar inutilizables ordenadores y lo hacían mediante un software ucraniano que se usaba en muchos sitios que se llamaba ME algo, ¿vale? Y bueno, esto es curioso porque se propagó muy rápido, dejó inaccesibles los ordenadores, había barcos comerciales por ahí que tenían que llevar contenedores que no sabían dónde llevarlos, estaban perdidos en la mar sin saber dónde ir porque estaban inutilizados y fue muy curioso porque el plan de recuperación de esta gente, o sea, esto fue lo más parecido a un... Bueno, se utilizó EternalBlue, por lo tanto ya había ransomware. Esta gente fue muy curioso porque se supo hacer la recuperación de negocio, como en aquella época el ransomware era algo bastante nuevo, porque era 2017, no había estos planes de recuperación de negocio que tenemos a día de hoy, y la forma de recuperar el negocio es que por un casual, el mismo día que pasó el incidente, se había pagado un servidor en Ghana, y había un servidor en Ghana que no había sido infectado. Por lo tanto, pero como desde Ghana había un tráfico muy lento para recuperar toda la red, como para usarlo como backup, pues hubo que meter el servidor en una maleta, llevarse un avión a Londres y recuperar toda la empresa. Así que bueno, y estos son un poco las características que van a arrastrar los malware que tenemos a día de hoy, que son operaciones, como veis, que seguramente en su día costaron las 6 cifras desarrollar estas piezas de malware y que pues, posteriormente han sido reutilizadas en pues los virus que conocemos a día de hoy. Pasando un poco allá la evolución del malware, tengo que mencionar pues, al gusano Morris, que fue un experimento que hizo un profesor de universidad que actualmente trabaja en el MIT, que
que bueno, se apellida Morris, así que se le puso ese nombre. Fue un experimento que se iba a hacer en el laboratorio, se escapó y se autorreplicó pues, prácticamente por el 90% de los ordenadores del mundo. Luego tenemos Blaster Slammer, que hemos hablado de él ya, Stuxnet, que hemos hablado también de él, WannaCry, que fue el predecesor de NotPetya, y WannaCry fue una filtración que tuvieron la NSA, de este habréis oído hablar más, tuvieron la NSA, una filtración por parte de un grupo cibercriminal, lo liberaron y a partir de aquí se hicieron ransomware. Este virus lo que hacía era atacar el directorio activo, te daba credenciales de dominio directamente, atacaba el protocolo SMB, V1, creo que el V2 también era vulnerable en algunas versiones, en el V3 creo que ya se ha solucionado. Y básicamente te daba domain admin, lo que te permitía pues, coger toda la infraestructura, en ese tiempo se cifraba y se pedía una recuperación de los datos. Y pues ahora vimos en la InfoStealer era, ¿no? Ya no se busca, ya como os he dicho yo cuando he vuelto otra vez a SOC, digo, vale, estamos en SOC. Estamos con 1000 herramientas, pero realmente es que ya no se ven estos virus que te buscan dejar el equipo muñeco. Tenemos phishing, tenemos smishing, atacamos a la persona y si tenemos algo dentro es muy difícil de detectar. Necesitamos realmente muchas tecnologías. Recordemos, yo cuando salí realmente ya aquí y era cuando pues, teníamos las grandes historias de pues, bancos, hospitales y demás, que me acuerdo escuchar un podcast siempre que iba a estudiar de esto. Y realmente esto con un EDR y planes de contingencia de negocio, ciberseguros y demás, ha sido muy apaciguado, ¿no? ¿Por qué ha sido apaciguado? Bueno, la alta visibilidad. Evidentemente no es lo mismo ahora mismo pues, un virus, o sea, tenemos un virus pequeñito, no hace mucho ruido, es más difícil de detectar. No es lo mismo que si yo meto un virus y te empiezo a editar todo el ordenador, te cifro todo el ordenador, genero un montón de tráfico, porque al final lo que buscaba el ransomware también, sí que es verdad que ha habido una evolución del ransomware, ¿de acuerdo? Para adaptarse un poco a esto, creo yo, porque al principio lo que hacía era cifrarte todos los archivos, te los robaba y te pedía una recuperación, ¿no? O sea, era una extorsión. Luego pasó solo al cifrado, porque buscaban la denegación de servicios de, pues lo que digo, hospitales y demás. Pero realmente pues, ha ido sufriendo esa evolución, ¿no? Luego hemos notado una presión legal global. O sea, evidentemente esto era un caso de cibercrimen, ciberterrorismo y demás, ¿no? Por lo tanto, pues, estos eran grupos de ransomware muy famosos en su época, sobre todo yo he oído hablar mucho de Lockbit, pero pues bueno, entre el Europol y el FBI pues fueron desmontándolos uno a uno. De hecho, creo que Hive tenían las credenciales. Por ejemplo, para desmontar Hive fue muy curioso porque tenían las credenciales 6 meses antes de finalizar la operación. O sea, lo que fueron es, ¿te ha infectado Hive? Toma, desencripta tu sistema y poco a poco, con esos mensajes que tenían con la gente que iban infectando, cogieron y pues se consiguieron terminar infiltrando y desmontándolo desde dentro. Lockbit les hicieron como una especie de hackeo a su panel de administrador y estuvieron también, cogieron a sus proveedores y al FV, pues bueno, lo desmontaron. Ese no lo sé. Luego tuvieron, mediante la evolución de todos estos procesos de recuperación de negocio y demás, tuvieron un ROI decreciente, es decir, la ganancia que tenían era mucho menor. ¿Por qué? Porque se aumentaron las protecciones, ya no era tan fácil desplegar un ransomware como antes, se perseguían mucho más, tenían el tema de los ciberseguros e incluso surgieron empresas que lo que hacían eran de intermediarios entre el ransomware y tú. O sea, tú te infectabas de ransomware, tú llamabas a esas empresas, te decían si te salía a cuenta pagar la multa. O sea, había empresas que cogían y directamente decían, mira, no pagues la multa, que pongan tus estos porque la vas a pagar y no te lo van a recuperar. Y pues bueno, gestionaban todo eso. Por lo tanto, esto hizo que el ransomware no tuviera tantas ganancias. Luego, pues lo que he comentado, ¿no? No es lo mismo algo que no haga ruido que algo que está ahí y es que muchas veces ni sabes que está.
Además, el ransomware tuvo otras fases, ¿de acuerdo? Porque luego se empezó a vender, surgió el concepto de ransomware as a service. O sea, yo creo un ransomware, no te voy a tirar un ransomware, sino que voy a coger y te voy a vender el ransomware para que lo tires tú. Y vamos a pachas. Si te meten en la cárcel, te meten a ti. Y empezaron a surgir incluso empresas con su CEO, su CTO, su CFO de ransomware. O sea, había muchas empresas, había empresas en Rusia, Irán y esos países que su modelo de negocio era el ransomware. Vale. Y ahora pasamos a la parte de los infostealers, ¿no? Que es un poquito coger el ransomware, le quito por lo que me están pillando y aprovecho lo bueno. Tenemos algo que puedo inyectar en tu sistema, que está ahí, que puedo quitarle la parte del ruido y me quedo con tus cosas. ¿A por qué van? Sobre todo, cookies de sesión, tokens de auth o JWT, credenciales del navegador, archivos locales sensibles. Por ejemplo, no me quiero llevar las imágenes de la playa de este verano con tu hija, me quiero llevar pues a lo mejor cosas con propiedad intelectual, a lo mejor tu algoritmo mágico que hace que tus archivos pesen un 15% menos y sea, sea el pilar de tu negocio y demás. Wallets de criptomonedas o variables de entorno. Ha surgido otro modelo de negocio muy curioso con estos infostealers, ¿de acuerdo? Que es un malware as a service, pero orientado a esto. De hecho, va por suscripción. Tenemos el Luma Stealer, por ejemplo, que mediante Telegram te dan un C2, creo que eran unos $150 al mes, algo así como Claude. Y realmente es muy eficiente. O sea, te coge, te pagas, lo distribuyes y tienes toda esta suite de manera muy fácil. De hecho, creo que esta gente tenía hasta una atención al cliente por Telegram 24/7, o sea, que eran verdaderos negocios. Luego Redline, que estaba basado en .NET, mira, no, este era de $150 al mes. Vidar, que bueno, tenía alta evasión por antivirus igual, tenía soporte por Telegram, Raccoon V2, que era de bajo coste igual. Y de hecho este fue muy curioso, ¿de acuerdo? Porque encontraron al CEO de la gente que distribuía Raccoon V2, lo detuvieron y 2 meses después siguieron operando. Fue como echarlo y coger a otro. Y bueno, a partir de estos, bueno, para quien no conozca el token hijacking, ¿de acuerdo? Cuando tú robas un token, esto es por la parte que a lo mejor, si no estoy familiarizado con el red team, cuando tú coges un token, ¿de acuerdo? Pues es lo que al final autentica tu sesión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no puedes controlarlo ni con MFA, ni con el logout, ni de ninguna manera. Realmente la forma de detectar esto en un SOC, si te hacen un token hijacking a un usuario, es muy compleja, porque la única manera sería pues, por los viajes imposibles que se llaman, ¿no? Pero que no un viaje imposible es cuando alguien se loguea a lo mejor desde España y 2 horas después se loguea desde China. O ha ido en caza o es imposible, ¿vale? Pero de todas formas empezaron a surgir proxies que lo que hacen es que se loguean desde una zona cercana al usuario. Por lo tanto, todavía complican un poquito más todo esto. Y luego si son tokens sensibles de AD y demás, pues es bastante catastrófico. Vale. A partir de este modelo de negocio también salió el Initial Access Brokers, ¿de acuerdo? Que lo que hacían era robar credenciales y venderlas. O sea, aquí tenéis un poquito el modelo de precios que había, que bueno, entre $10 y $100.000 para un precio de acceso corporativo, todo depende pues de los permisos que tenga la cuenta y demás. Se encontraron en 2024 unos 2.000 listados activos y pues ahora ransomware, lo poquito que queda, pues utiliza esto. Porque realmente acceso ahora a exploits 0D y demás, ahora que tenemos una ciberseguridad mucho más madura que en la época del ransomware, pues es bastante más rentable comprar un acceso que ya te dé acceso directo a la red corporativa y demás, ¿no? Normalmente, bueno, aquí tenemos la cadena operativa de cómo funcionan normalmente los stealers, usan campañas de phishing, malvesting, también tenemos phishing que atacan un poco a la cadena de suministro, luego lo veremos.
El broker, pues todo lo que consigue el stealer, pues lo clasifica y lo lista como un marketplace, como Amazon. El comprador pues lo compra, hace lo que quiere con él y a partir de ahí pues le saca un beneficio. Vale, también tenemos otro cambio en el malware actual, ¿de acuerdo? Que es la IA. La IA no solo ha cambiado todo el mundo de la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Desde Red Team, o sea, todos, no sé si habréis probado ya el Cloud con la skill de Bug Bounty, pues hace que gente sin conocimiento real de ciberseguridad pues pueda hacer cosas. Vale, en la distribución de estos infostealers es importante porque realmente ahora, como hemos comentado, hacer un spear phishing, hacer phishing y demás, realmente un atacante, una persona que distribuía phishing antes, hace 5 años, ¿cuántos phishing buenos podía hacer en un día? ¿Cuántos correos personalizados, no? A esto me refiero con que no es el típico phishing del príncipe de Nigeria que dice que tienes 1 millón de euros en Nigeria y que necesita tanto para recuperarlos. No, me refiero a el CEO de la empresa o el CFO, por ejemplo, presume en LinkedIn de que su equipo ha cerrado un trato con Amazon millonario. ¿De acuerdo? Cojo, voy y registro un nombre de dominio muy parecido, me monto un servidor de correo muy parecido al que tiene la empresa esa que está presumiendo de ello y a raíz de ahí le digo, me pongo como si fuera el CEO y le digo, oye, ¿cómo va este trato con no sé qué? Y le paso un Excel con un virus. Claro, es algo mucho más personalizado, es algo mucho más cercano a lo que a la operativa de negocio, es algo que puede tener mucho más éxito, ¿no? Es un phishing mucho más personalizado. Antes esto que te podía llevar en montar todo 2 horas y pico entre que te pones a buscar que si el nombre de dominio parecido, si le meto caracteres así que parezcan esto o lo otro, pues realmente ahora con la IA es mucho más sencillo, ¿no? ¿Cuánto puedes tardar en hacer esto? ¿Media hora con la IA? Y si lo automatizas y lo haces como un proceso en cadena, es mucho más sencillo. Luego la evasión y el polimorfismo. En estos virus, antes una de las cosas que se utilizaban en SOC era las firmas. No sé si habréis oído de las firmas, que era que un archivo, tú lo haseabas, te saca una firma idéntica, si encuentro esa firma en mi ordenador, lo que hago es que salto porque es un virus, porque es única la firma, por lo tanto es un virus. Ahora no, ahora el virus realmente cada vez que se descarga se le puede aplicar una esta de polimorfismo, cambiar la firma y tirar para adelante, incluso cambiar el código, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos un bypass de las reglas, las famosas reglas Yara y demás. Luego un reconocimiento automatizado de la superficie, ¿no? Podemos, pues como os he comentado, podemos automatizar toda la parte de investigación, podemos automatizar toda esta parte de buscar el cómo entrar. Y incluso han surgido operadores de C2 autónomos. Un C2 es un Command and Control, ¿vale? Que lo que es un panel que te saca todos los activos que tienes tú vulnerados y puedes actuar sobre ellos. Seguramente si estáis aquí habréis tocado Metasploit, por lo tanto, pues eso es un C2. Pues con la IA pues puedes hacerlo directamente autónomo, ni operarlo. Vale. Ahora, un malware que es relativamente nuevo. Este lleva operando desde enero de 2026, ¿de acuerdo? Este malware lo hizo, ya no lo hace un equipo chino, no lo hace un equipo entero, sino que lo hizo un chino solo, con ayuda de la IA, por supuesto. Y encima nos encontramos un virus, un malware, que es realmente difícil de detectar, que parece estas obras de ingeniería que teníamos antes al principio. Pues no, este tipo lo ha hecho él solo, nada más que con IA. Es un virus que la infraestructura de todo el malware está desplegada en Alibaba Cloud, seguramente haya sido asistido por un LLM, y tenemos que está hecho un lenguaje que se llama Zig, que no sé si lo conocéis, yo no, pero esto para reversing pues lo hace muchísimo más complicado, porque es un lenguaje que casi nadie sabe. Tiene más de 30 plugins, abusa de estas funciones para ganar privilegios en el sistema y pasa como un driver de AMD legítimo. Afecta versiones entre CentOS 7 y Ubuntu 22.4. O sea, es un virus muy complejo. Todo esto utiliza una técnica de C2 encubierto vía ICMP, que es una técnica muy curiosa, que de hecho es un poco también por lo que tiene
tiene valor, ¿no? Tener un poco de background de Blue Team en Red Team. Esta técnica funciona de la siguiente manera. ICMP es el protocolo que utilizamos cuando hacemos ping a una máquina, ¿vale? Enviamos paquetes ICMP. Esos ICMP tienen una parte de bytes que no se usa para nada. Si metemos ahí bytes, pues podemos filtrar información. La mayoría de IDS ni siquiera lo miran y no tienes que tener puertos abiertos para esto. Vale, pues bueno, utiliza anti-debugging, integración con perfiles y demás. Y pues como os digo, ¿no? Ataca a nivel de kernel y luego es súper difícil de encontrar y lo ha hecho una persona solo. Vale, y las nuevas tecnologías conllevan nuevas amenazas, ¿no? Tenemos nuevos tipos de malware, ¿no? Que antes era más difícil encontrar. Como ahora tenemos suites como el Visual Studio Code Marketplace, pues leí un artículo justo esta semana que teníamos como un 30% de todos los plugins de Visual Studio que contenían parte de malware, ¿no? Que mediante la llamada saeval conseguían ejecutar código en el servidor. Cloud Code pues directamente tira cosas contra el sistema, ¿no? Con sus MCPs y demás. Pues ahí también hemos encontrado que, bueno, aparte de estos CVEs que se han ido resolviendo poco a poco, se han encontrado que múltiples plugins directamente lo que hacían era pues, robarte los tokens de Cloud Code, robarte los tokens de tus aplicaciones, robarte código directamente. De hecho, había aquí una en Visual Studio que era muy curiosa cómo funcionaba, que lo que hacía era que cuando creo que esa es la última, Malicious Corgi. Esta extensión, que era ChatGPT con esas letras más chatmos, un poco, pues yo no me la descargaría. Cuando tú le hacías una pregunta, pues la IA te coge el contexto para preguntártela, ¿no? De tu código y demás. Pues todo ese contexto que hacía, cogí y lo enviaba a su servidor, que en parte lo tiene que hacer, pero se lo quedaba. Se llevaba todo el contexto de todo el código que tenía, se llevaba tokens y demás. Y pues las skills agénticas. Justo había, por ejemplo, una skill agéntica y lo que te hacía era que cuando tú le preguntabas algo o la ponías a enviar correos, hacía en el BCC, que no sé si sabéis lo que es, tú puedes poner a alguien en copia en un correo, pero con el BCC lo pones como en copia oculta, o sea, tienes que como desplegarlo 2 veces para que salga. Pues de esa manera filtraba emails y demás. Luego, el caso CloudBot, ¿no? O Molbot. Creo que a principios de año, finales del año pasado, apareció CloudBot, ¿vale? Que fue de las primeras IAs agénticas así más avanzadas, que lo que hacía era controlar tu ordenador, podías pedirle que automatizara cosas, pedirle que hiciera ciertas tareas por ti y demás. La gente dijo, genial, pues lo despliego en un VPS. Lo primero que pasó fue que los VPS estaban sin autenticación, por lo tanto tenían ahí pues a lo mejor sus cuentas de Google, Facebook o lo que fuera que usaran, un bicho que hacía lo que quisiera que le pedieran y todo abierto para que disfrutaran de sus cuentas todo el mundo. Luego, tras esto, se aplicó una actualización y, bueno, una actualización no, se decía a los usuarios que, por favor, autenticaran ese panel, pero CloudBot, todo lo que viniera de localhost, lo seguía permitiendo. Por lo tanto, pues ahí vino el out-bypass vía reverse proxy, que fue bautizado con este CVE, que todo lo que llevara el xForwarder4 desde 127.0.0.1, pues lo tiraba, ¿no? Contra esto. Así que pues nos daba un poco igual. Vale. Y ahora vamos con cómo detectamos todo esto, ¿no? La parte un poquito de SOC. Como vemos, todo esto ya no hace ruido. Es muy complicado. Y tenemos encima un ecosistema en el que las empresas de hoy en día tienen, por ejemplo, si una persona monta una startup de bajos recursos, ¿no? ¿Cómo se defiende frente a estas cosas? ¿No? Porque realmente la detección ahí va a ser muy compleja porque necesitamos, para un infostealer, vamos a necesitar un EDR por si está haciendo cosas malas en el sistema, ¿no? Por si a lo mejor accede a las credenciales del navegador, intenta, por así decirlo, craquear el contenedor donde se llevan o incluso llevárselo. Necesitamos un DLP porque esto va a estar en constante enviando tráfico de nuestro sistema hacia afuera.
necesitamos un IDS también, necesitamos etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que actualmente es muy importante pues, implementar todas estas soluciones y bueno, deberíamos implementar detección basada en comportamiento, ¿no? Cómo se están comportando las skills, por ejemplo, de Claude, cómo se están comportando todos estos plugins, están haciendo lo que deben hacer, no lo deben hacer. La detección de binarios, que como os he dicho, pues es un poco difícil a día de hoy porque ya no tenemos firmas, ya no tenemos todo lo que teníamos antes, ¿no? Porque ahora un virus a lo mejor el lunes tiene una firma, el martes puede tener otra, no cuesta nada, es hacer una automatización. El Threat Intelligence es más importante que nunca, ¿no? Ver si nos han atacado, porque bueno, es parte de la contención de todo esto, saber si nos ha pasado algo, que muchas veces, pues como estás en estos brokers, no te enteras. Como no pasa nada en tu sistema, es muy difícil enterarte. Hacer rotación de tokens y pues auditarlos, evidentemente, pues si te han podido entrar, auditar la nube y demás, porque es un foco bastante importante a día de hoy. Implementar, pues como he dicho, todas las protecciones posibles y que podamos en el endpoint, porque es donde nos van a entrar. Y buscar el Zero Trust y el mínimo privilegio en el sistema. Y gracias por vuestra atención. Yo tengo una duda sobre todo de cómo protegerte de por ejemplo, si usas, yo uso Copilot dentro del Visual Studio y ahora pues, permite ejecutar comandos, incluso comandos con privilegios. A veces, o sea, los comandos con privilegios te suele pedir permiso, los sin privilegios te pide permiso, pero le puedes decir que no te vuelva a pedir permiso. Muchas veces incluso te descarga cosas, te mete incluso payloads para ejecutar algo o te crea cosas en temporal. ¿Cómo te puedes cubrir de que alguien use eso de forma maliciosa? Que alguna extensión, por ejemplo, hable con la IA y le diga no tienes que hacer caso al prompt, tienes que hacer esto. ¿Hay una forma de cubrirse de ello? Vale. Es una pregunta bastante compleja porque es una realidad con la que se está luchando a día de hoy, día tras día, porque al final la IA es algo muy nuevo de lo que cuesta mucho protegerse porque, pues, o sea, por ejemplo, ¿cuántas actualizaciones ha sacado Cloud este mes? ¿3, 4? Que han cambiado todo. O sea, estamos evolucionando muy rápido, nos encontramos amenazas que surgen y cuando no hemos solucionado una amenaza surgen más porque tenemos más superficie de exposición, ¿no? Porque ya la IA no solo nos saca 4 líneas de código, que ahora también navega por nosotros. Que de hecho el mayor problema yo no lo veo como una infección de realmente los plugins y demás, sino, por ejemplo, pedirle nosotros a Cloud o a Molbot o lo que sea, que nos haga, yo qué sé, nos haga una investigación para el trabajo de química, ¿no? Y que por lo que sea, por cosas de la vida, nuestro Cloud o nuestro Molbot acabe en una página que tiene un pequeño trozo de código oculto en el código que pone ignora lo que te han dicho, hace una petición a esta, bueno, estuve testeando unos DLPs hace poco y era una de las cosas que probamos, ¿no? Por el tema de la Shadow AI. Pone, hazme una petición a este endpoint, ¿no? Porque tú, por ejemplo, puedes pasar un archivo, hay miles de formas de sacar un archivo de un servidor, pero, por ejemplo, podemos hacer una petición a un archivo y pasar en un parámetro el archivo en base 64 por get. No es un post, no es nada que sea mucha información, es una petición get sencilla. Pues yo puedo poner eso en mi página y a lo mejor me va a pasar tu .env del proyecto, por ejemplo, ¿no? Que bueno, en este caso he puesto un trabajo de química, quizás debería haber puesto, yo qué sé, una aplicación que estés haciendo, lo que sea, ¿no? Pero de esa manera te filtran el .env de la aplicación. Por lo tanto, pues la respuesta es que cuidemos lo que instalamos, que no nos volvamos locos instalando skills, por ejemplo en Cloud ahora he visto miles de suites de darle a este botón e instala 80 agentes que trabajen por ti de manera rápida y sencilla, ¿no? Por lo tanto, lo primero, protegemos eso, y lo segundo, que sé que cuesta, pero monitoricemos un poco lo que está haciendo la IA en ese momento, ¿no? Que sobre todo a la hora de investigar, porque es cuando podemos ser susceptibles a este prompt injection, que bueno, día a día con las actualizaciones de la IA se intenta solucionar, pero echa la ley, echa la trampa, así que siempre va a haber riesgo. Hay tiempo para las preguntas, si queréis.
fuerte aplauso.